Shalom, Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahweh es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahweh, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos, a mis maestros de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo, como fue prometido, el Señor nos iba a enseñar su verdad, su camino, nos iba a revelar su nombre, porque todas esas cosas, el Espíritu Santo y pastores, reales pastores que fueron enviados, que la palabra enviados en griego significa, es apóstol, la palabra enviados en griego es apóstol, que cuando, que son los apóstoles, man. Y todos nosotros, como hemos dicho, man, somos apóstoles porque fuimos enviados. Nada más que en la iglesia hay un rango. Y los apóstoles de la gran piedra de molino son el rango, empezando con el apóstol Tahar, man. Todo eso fue prometido. Y si no lo crees, si no lo puede ver la gente, es porque no tiene fe. Y fe es un regalo que viene directamente del Señor. Y sin fe es imposible agradar al Señor, man. So, todo esto regresa al Señor. Pero anyway, estaba aquí meditando una escritura. Es en Proverbios 16 y 7. Y estaba meditando, man, porque como dice la escritura, Proverbios 16 y 7, que la voy a agarrar bien rápido de aquí, porque a veces ChatGPT no lo dice. Proverbios 16, no dice la escritura, o no está ahí donde la dice. Dice, ¿ya ves? Proverbios 16, y 7, perdón. No, sí, tal vez sí. Es 7, dice. Proverbios 16 y 7 otra vez, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y nosotros sabemos que la manera en cómo el Señor trabaja es sistemática. Si tú estás haciendo cosas chuecas, negocios chuecos, mintiéndole a la gente maliciosamente, porque no es malo mentir. No nada más que tenemos que saber cómo y cuándo, porque lo mejor es nomás ser directos, man. Pero no podemos, porque el Señor nos dio instrucciones de cómo ser y nos dijo que seamos como serpientes. Y una serpiente está puesta en las escrituras como algo astuto, algo que con otra intención, pero nuestras intenciones, como dice el balance, ¿verdad? Porque lo voy a agarrar, no más, un momento aquí. Como dice aquí la escritura en Mateo 10 y 16, dice, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sabemos que ovejas en medio de lobos van a ser despedazadas, man, van a ser comidas. Que esa es la condición que el Señor nos dijo que iba a pasar, que siempre ha estado, man. Los profetas desde el antiguo han sido matados por nuestra gente. Dice, y somos odiados porque no participamos en las mismas cosas. Solo por no comer manteca o derivados del cerdo, la gente ya nos ve mal. Cuando tú vas a un restaurante y les preguntas, disculpe, solo porque tengo alergias, y todavía le explicas, man. Le dices, ¿tiene manteca o algo? Ya te empiezan a ver como que estoy cometiendo, como que les estoy faltando al respeto. Pero todo eso es espiritual. Hay una adversidad en contra del Señor en este mundo, man. Por eso el Señor dijo, el mundo los va a odiar como me odiaron a mí, man. Alright, dice, los envió como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes.
¿ok? Como dijimos, man, y sencillos como palomas, ¿ok? Porque como, nuestros ancianos nos enseñaron, man, y como está escrito en las escrituras, pues, que palomas eran parte del sacrificio y son animales puros, son animales que, que se dan en sacrificio. So, todavía nosotros tenemos que tener y ser astutos, pero aún con el balance de poder mostrarnos con el Señor para dar un sacrificio puro, you know, al saber cómo movernos en esta sociedad, man. Y como dice aquí, y guárdense de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y como vamos a la historia de la iglesia primitiva, esto es lo que pasó. Y no hay nada nuevo debajo del sol, man. Ok, so vamos a continuar aquí. Porque como dijimos, man, el Señor trabaja sistemáticamente. Si tú andas en orgullo, ¿qué es lo que dice la escritura? Que el orgullo es odioso. Es odioso a los hombres y a Dios. ¿Ok? Ah, Eclesiástico 10 y versículo 7 dice, el orgullo es odioso al Señor y a los hombres. Tanto Dios como los hombres aborrecen la opresión. ¿Ok? Y eso, man, es el espíritu, porque yo estaba pensando, bueno, ahorita voy a entrar, pero básicamente el Señor trabaja sistemáticamente. Cuando tú andas haciéndole o buscando mal o ganancia que no es, like, ustedes saben que no es, se me fue la palabra, pero es íntegra, con caminar con integridad, con respeto, con responsabilidad. Hay un dicho que un hombre me dijo acerca de, ah, era un chef con el que yo trabajaba y me dijo que hay tres cosas que tú no te tienes que meter con un hombre. La primera es su mujer. No jodes con su mujer, no jodes con su tiempo y no jodes con su dinero. Y con todo eso podemos, hay muchas cosas más, you know, pero es algo bueno aplicarlo porque esto es importante de cómo saber andar y eso se regresa a caminos agradables al Señor. ¿Ok? Ah, y como dije, esa es otra cosa. Y otra cosa es de que el Señor también levanta enemigos solo para traer pruebas. Hay veces que no vas a encontrar explicación a ciertas cosas, pero son para pruebas. Son para traernos crecimiento, man, para poder probarnos. Son pruebas, pues para probar, para probarnos, para saber cómo vamos a responder. Y cómo vamos a responder es como ellos van a estar quietos y el Señor le va a agradar y va a cesar eso con nuestros enemigos, man. Porque aquí no está diciendo que nuestros enemigos nos van a amar. No, simplemente vamos a tener enemigos, pero vamos a poder estar en paz con ellos, man. Al saber cómo actuar con los consejos que el Señor nos dio. El Señor dio muchos consejos en, como ¿cómo se llama? Como el siervo, um, a ver un momento. Ok, es el mayordomo infiel, no siervo, you know. Dice, como lo que dijo Visión AI, perdón, de Gemini o Google. Dice, el mayordomo infiel se refiere a una famosa parábola de Yahabushai. Su nombre no es Jesús. Jesús es un nombre en español, pero el Señor Yahabushai, su nombre es en hebreo. Ok, todo esto regresa en hebreo. Y esa era, como dijimos al principio, esa era una promesa dada al Señor, que nosotros íbamos a tener el hebreo para poder clamar en sus verdaderos nombres, man. Todo eso viene por fe y viene a través del Espíritu. Ok, dice una famosa parábola de Yahabushai en el Evangelio de Lucas, específicamente Lucas 16 del 1 al 13, sobre un administrador que, al ser despedido por malversar fondos, usa su última oportunidad para ganarse favores futuros con, condonando deudas a los deudores de su amo. Y hasta el Señor puso, ¿cómo se llama?
lo elogió básicamente, diciendo que este es más astuto. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben todavía cómo jugar el juego. You know? Igual nosotros tenemos que saber cómo jugar el juego. You know? Es parte de este lugar, man. Ahora, este mayordomo muy fiel, él lo hizo ah, no justamente porque no eran sus recursos, pero nomás dándote la idea de cómo es el ganarte amigos, haciendo ciertos tipos de favores. Ahora, no tienen que, no, el balance es que no te tiene que afectar a ti, simplemente es saber jugar el juego, man. ¿Ok? Y andar ah, lo más recto que se pueda para que el Señor pueda así nosotros evitarnos de problemas y el Señor no levante adversarios, porque este es un ejemplo que fue en las Escrituras. Ok, Rey Salomón, que se dijo en Primero de Reyes 11 y 14. Ok, porque esto pudo ser sistemáticamente. Las Escrituras no son explícitas en todo momento, pero nosotros podemos extrapolar. ¿Por qué? Por lo que dicen las Escrituras. Y no sabemos que el Señor es el que levanta enemigos. Ok, sabemos que es el Señor el que levanta enemigos, pero también es por nuestra conducta. ¿Por qué? Porque no le agradó al Señor como Rey Salomón estaba, ¿cómo se llama? Moviéndose, man. Ok, y si eso fue, si idolatría corrompe tu juicio. So, cuando tu juicio está corrompido, vas a tomar decisiones que pueden ser injustas. Y eso levanta a gente que se levanta contra ti. Por eso decimos que es sistemáticamente, man. Pero el otro lado es de que el Señor también puede levantar enemigos solo para probarte. Solo para saber qué hacer. Y cuando sabes qué hacer y son agradables tus decisiones al Señor, Él hace que ellos estén contigo. En paz, perdón. ¿Ok? Y ese es el punto de esta lección, man. Y nos vamos a agarrar estas escrituras. Y todo esto es, a final de cuentas, es del Señor. ¿Ok? A veces está fuera de nuestro control que gente venga en contra de nosotros, pero cómo respondemos sí está en nuestro control. Y todo eso es a través del Espíritu. Porque así hay un dicho, ¿cómo se llama? Un dicho estoico. Yo he escuchado hermanos decirlo, man. All right, Primera de Reyes 11 y 14. Dice, y Yahweh suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Ok, el Señor fue el que levantó a Rey Salomón, pero ¿por qué? Porque Rey Salomón apostó, fue un apóstata contra el Señor. Él cayó, él empezó a agradar. Cuando ustedes ven la historia del Rey Salomón, él empezó a agradar a sus esposas de las otras naciones y les empezó a construir, um, altares o lugares de culto para ellos, man. Él se dio en eso, you know. Por eso, como dice aquí, Primera de Reyes, y después habla adversarios, no nada más fue edomitas. En Primera de Reyes 11 y 23, saltando en ese mismo capítulo, dice, Yahweh también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido a su amo Hadad-Ezer, rey de Soba. ¿Ok? Y dice, la Biblia sí enseña claramente que fue Yahweh quien levantó estos enemigos como castigo por la idolatría de Salomón. ¿Ok? Como dice aquí, porque le tuve que decir, ¿ok? Sí, pero por idolatría es que vienen cosas injustas. Por medio de la idolatría, como dice en Sabiduría de Salomón 14, que ahorita lo vamos a agarrar. ¿Ok? Sabiduría de Salomón. Y todo esto es historia de nosotros, man. El Señor nos lo dejó para nosotros saber qué son las consecuencias, man.
Dice, Sabiduría de Salomón 14:27, dice, porque el culto de los ídolos sin nombre es principio, causa y fin de todo mal. Sea que se diviertan hasta el delirio o pronuncien falsos vaticinios. Sea que vivan en la injusticia o perjuren con toda tranquilidad. Y como ellos ponen su confianza en ídolos sin vida, no esperan ningún daño de sus falsos juramentos. Ok, so, injusticias. Alright? ¿Por qué? Porque ídolos corrompen tu juicio. Y no puedes tomar decisiones, you know. Ahora sabemos que las otras naciones van a estar debajo de nosotros y van a estar oprimidos. Ok. Pero van a ser oprimidos justamente, man. Ok. Por eso es que las leyes del Señor van a ser establecidas mundialmente, galácticamente, como dijeron hermanos, man. You know, porque las leyes van a regir todo el universo, man. ¿Ok? Y las leyes son justas. Y nos enseñan lo que es justo. Y los esclavos tienen derechos, man. Los pobres también, el Señor les ha dado el derecho de comer de los bordes de nuestro... las leyes son justas, man. Por eso en Cuarta Esdras dice que la ley del Señor es aprobada por todos. Todos. ¿Por qué? Porque son buenas, man. Protegen a la mujer, protegen a la tierra, a esclavos. Hay animales que no se deben de tocar, que se tienen que dejar solos y en su hábitat. Eso es protección, man. Hay árboles, todo esto, man. So como dice aquí, dice, exacto. Así es como la Escritura conecta la idolatría con la entrada de males, injusticias y enemigos. ¿Ok? Y lo que se dice encaja perfectamente con el caso de Salomón. Y ahora, como dijimos, esto no es explícitamente, lo podemos extrapolar. Porque así es como pasa, man. Y como dijimos, también el Señor lo hace en maneras que no tienen sentido. ¿Ok? Es divino. Cosas que no podemos explicar. ¿Alright? Pero el proceso es igual. Levanta, como respondes, están en paz. O se empeora. Alright? Ya leímos la escritura. Vamos a leer un poco más. Dice, versículo 30. Man, 30. Pero recibirán su merecido por un doble motivo, porque al entregarse a los ídolos, se han hecho una falsa idea de Dios. Y esto lo estamos hablando en la historia de lo que pasó, porque después de Rey Salomón, ¿qué es lo que vino? El reino se dividió. ¿Ok? Y Rey Salomón murió en paz. Porque nosotros sabemos que Rey Salomón es el Señor Yahawashi, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús. Porque reencarnación es real. Está escrito en las escrituras porque es real. ¿Ok? Y por eso es que el Señor Yahawashi, cuando vino como el Señor Yahawashi, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, Él tuvo que morir por sus pecados. Y bueno, no lo quise decir así, pero Él fue dada su vida por sus pecados y los del pueblo. ¿Por qué? Porque esa era la ley. El sumo sacerdote primero tenía que sacrificar por sus pecados y luego por el pueblo. Y él cumplió la ley. ¿Ok? Completamente, man. ¿Ok? Dice... Ok, esa es una. Y otra cosa es para ustedes, man. También idólatras. Ustedes saben que eso no debería de ser, man. Ok, en primera, ustedes idolatran a gente blanca o autoproclamada blanca. Ok, y eso no tiene sentido, man. La gente autoproclamada blanca está enferma. Está incompleta. Les hace falta pigmento. Y eso hace que no puedas cohabitar con la creación, con el sol. Ok, es una maldición, man. Es una enfermedad. Y eso fue puesta específicamente sobre una gente. Ok. Pero como ha conquistado el mundo, ha tenido el poder, nuestra gente quiere procrear con él. Ahora ya no, porque su imperio está cayendo. Pero antes sí, man.
Llegaron, violaron, porque eso fue también parte de. Alright, but anyway, vamos a continuar, dice. Versículo Sabiduría 14 y 30. Pero recibirán su merecido por un doble motivo. Porque al entregarse a los ídolos se han hecho una falsa idea de Yahweh, Bahashem Yahawashi, y porque han jurado injusta y falsamente, menospreciando la santidad. ¿Ok? Porque no es el poder de aquellos por quienes se jura, sino el castigo reservado a los pecadores, lo que recae siempre sobre la transgresión de los injustos. ¿Ok? Injusticia. So, cuando Jake o Jacob te dice, pero es que yo no le hago ningún mal a nadie el adorando a mis ídolos, sí lo estás haciendo, no directamente, indirectamente, porque eso corrompe tu juicio al saber cómo crear a tus hijos, al saber qué darles de comer. ¿Ok? Porque una de las razones por qué nuestra gente está enferma es por alejarse de las leyes del Señor. Sí, caen en las maldiciones, pero como dijimos, es sistemáticamente. ¿Ok? Es sistemáticamente. Tienes enfermedades por tu dieta. ¿Por qué? Porque no seguiste la ley. ¿Alright? Y así hay muchas cosas, man. ¿Ok? So, y hay muchas veces que solo es divino. ¿Por qué? Porque las maldiciones nos alcanzan, man. ¿Ok? So, otro ejemplo que se me vino, como una mujer. Una mujer iba a ser, porque la escritura habla en Deuteronomio 28, que tu mujer se iba a casar con otro. ¿Y eso cómo es? Porque desde chiquita a esa mujer no se le enseñaron valores. Nuestra gente tiene una cultura de putas, man, que les dice a sus propias hijas, a sus primas, a sus sobrinas, a todos, man. Les dicen, no, mijita, tú ve y diviértete. No te cases luego. Conoce. Estupideces así, man. Todo eso trae contaminación y porque es por alejarse del Señor. Ahora trae un hombre con su esposa, ella lo deja y se va con otro y lo hace sufrir, porque eso es parte, como dice aquí, vamos a empezar Sabiduría 14 y 22 dice, porque eso está hablando de camitas, man. Pero nuestra gente y todo el mundo se comporta de esta manera. Idolatran ya sea dinero, a ellos mismos, imágenes. ¿Ok? Dice, versículo 23, pero no les bastó equivocarse en el conocimiento de Dios, sino que batiéndose en la tremenda lucha provocada por la ignorancia, ellos dan a tantos males el nombre de paz. ¿Ya ves? Con sus ritos infanticidas, sus misterios ocultos y sus frenéticas urgías de costumbres extravagantes. Nuestra gente está enferma, man. Ok, nuestra gente tiene tríos, cuartetos, cambian parejas, y eso es normal. Que tú no lo hagas no quiere decir que no hay un enfermo ahí con su esposa que lo quiere hacer, man. Y cuando encuentran a la pareja perfecta, lo hacen. O cuando encuentran a, man. Y todo esto lo va a explicar por qué. ¿Ok? Dice, versículo 24. Ya no conservan puros ni la vida ni el matrimonio. Uno elimina al otro a traición o lo aflige por el adulterio. ¿Ok? Lo que estábamos diciendo, man. ¿Ok? En todas partes reina el caos, sangre, muerte, robo y fraude, corrupción, deslealtad, agitación, perjurio. Todo esto está en el mundo, man. ¿Por qué? Porque no se siguen las leyes del Señor. Hay idolatría. Ve a México, ve a Guatemala, ve a El Salvador, o ahorita por este vato, pero aún hay robos, man. Hay corrupción, hay fraude, hay muerte, hay sangre, hay deslealtad. ¿Ok? Dice, vejación de los buenos, olvido de los beneficios,
contaminación de las almas, perversión sexual, desorden en el matrimonio, adulterio y libertinaje. ¿Ok? Porque el culto de los ídolos sin nombre es principio, causa y fin de todo mal. ¿Ok? So, ese es el punto, man. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawishai, Bahasham, Rahakwadash. ¿Ok? Hasta la próxima. Shalom.